Y estamos acá, estimados amigos, en la serie Coinnovación y Emprendimiento Ágil 367, 367 grados, con Samuel Villegas y Niloa Martínez y mi persona, quien les habla, Adrián Peláez. Cómo neoemprender de manera consciente entre océanos azul y rojo. Pero todo lo que diga yo va a ser especulación de cara a estos dos grandes personajes que les van a hablar a continuación, Samuel Villegas y Niloa Martínez. Primero vamos a ser educados y saludemos a Niloa Martínez. ¿Cómo estás, Niloa? Muy bien, gracias Adrián. ¿Cómo estás tú? Muy bien, y qué bueno hacer esta conexión entre Estados Unidos y Venezuela, y también saludar a Samuel Villegas, quien está a tu lado. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con esta preciosura que se llama Nilua Martínez. Pues mi admiración y respeto para ustedes dos porque son esa combinación perfecta entre dos océanos, entre lo azul de la conexión con tradiciones milenarias y presentes y futuras, como es la conexión con lo espiritual, con lo interno, con las energías, y eso rojo, y estoy aquí yo especulando también, al buen estilo de Samuel Villegas, de esta avalancha de humanidad que está muy acelerada con tanta información, en la que nosotros como seres humanos queremos reinterpretarnos como profesionales. Pero, ¿cómo navegar entre estos océanos, Samuel? Bueno, Dian, empiezo yo maleducadamente, pero con la intención de darle contexto a la conversación y a tu pregunta, ¿no? Tú sabes bien, y muchas personas quizás que escuchen esto y nos han escuchado a ti y a mí, o en algunas circunstancias por separado, que el mensaje que tratamos de llevar a ambos y que coincidimos, y por eso trabajamos algunas cosas en conjunto, tiene que ver precisamente con buscar elementos que realmente aporten, ¿no? Y sirvan de alguna manera de valor agregado, pero con sustancia, consistencia y sobre todo teniendo en la mano pruebas realmente de ello, más que especulación, muy buena imaginación, con muy buena capacidad de lectura y de coger las ideas rápido para uno divulgarlas y proponerlas. Y tomado efectivamente esto de la vida real y de cómo hemos sufrido, aprendido y justamente pues logrado sobreponernos a muchas cosas que nos ha pasado en la vida, pues bueno, aquí tengo efectivamente a mi compañera, Miloa, justamente pues quien tiene una historia, como todos la tenemos, donde hemos tenido un tránsito vital y existencial que nos va mostrando el camino, justamente, mientras vamos haciendo ese camino. Resulta que ese camino puede estar justamente, como mucha gente lo entiende, en términos de pisar firme en tierra, pero también hay otras maneras de transitar ese camino y puede ser justamente entre océanos. Y esos océanos no precisamente tienen que ser exclusivamente líquidos, ¿no? Azules o rojos, pero como la metáfora mucha gente la maneja a raíz de este dichoso y buen libro de mercadeo que establece la referencia entre brechas, entre cosas muy tradicionales y muy trilladas versus aquellas que hay que descubrir y uno mismo puede crear. Justamente lo tomo como metáfora, digamos, para hacer varias cosas que estamos construyendo Nilo y yo, y que poco a poco todas las audiencias que nos escuchan y muchas personas más irán enterándose, tanto por tu parte como por la mía, por la misma parte de Niloa y todos los que efectivamente nos acompañan en todo este tipo de iniciativas. Niloa, a quien ya le voy a dar la palabra, justamente un economista en su momento particulares de la vida, como le toca a todo el mundo, en una institución bancaria desarrolló parte final de su carrera y a niveles efectivamente altos alrededor de lo que significaba el difícil y duro tema de aprobación de créditos corporativos, justamente para emprendedores, justamente para empresarios que estaban haciendo buenos proyectos y modelos de negocio. Y bueno, efectivamente, pues en un determinado momento su vida retomó lo que quizás venía de otras vidas, ¿no? Ese camino hacia otras cosas, que justamente explican ese 367 grados, 7 grados más de los 360 de la circunferencia,
que justamente se salen de ella para dar explicación a lo que en quizás las tres dimensiones que vivimos no se explican, ¿no? Y que justamente necesitan que uno agregue otras cosas que se nos van manifestando y a veces no aceptamos o si aceptamos, cuando nos pega muy duro efectivamente el no tener respuestas en lo consciente y que justamente pues nos van iluminando el camino para que uno entienda cosas que de otra manera no se entienden. Entonces, dentro de lo que estamos trabajando en conjunto, justamente esta idea de emprender 367 grados. Si ustedes ven justamente la idea del simbolismo que estamos utilizando y este símbolo de multi, yin y yang que está aquí, es justamente combinar un poquito más allá inclusive lo que significa la simple dualidad entre el ser y no ser, o el femenino y el masculino, entre la luz y el día, entre lo material y lo espiritual, etcétera, etcétera. Como tantas acepciones se le ha dado a ese símbolo del yin y el yang, y ponerlo en varias perspectivas al mismo tiempo, que como dije antes, orienten y sustenten algo que de alguna forma estamos construyendo y tú también participas en ella, ya como todos los que nos escuchan, simplemente escuchando ya lo hacen. Y justamente el entender que hay respuestas que no se consiguen a preguntas que se vienen haciendo hace mucho tiempo y sobre todo en este mundo de la conversacionalidad 2.0 y todo el tema de las redes sociales y todo este tema de el colaboracionismo 2.0 que todavía yo insisto y insisto y insisto en que no se ha entendido bien. Entonces, la idea de que se involucren personas como Niloa en todo esto es que justamente yo estoy convencido, de hecho justamente por eso estamos trabajando esta propuesta en conjunto, que hay respuestas que vienen justamente de entender esa otra parte, ese eslabón perdido que hay con lo no material, y ya ella conversará respecto de lo que ella hace en general, digamos, de su perspectiva, de su tránsito en este momento por esta vida, y que justamente pues yo quiero, y la he invitado a que le agregue lo adicione, pues específicamente tantas propuestas que hemos desarrollado, y que felizmente pues ya a mí por lo menos he comprobado que me da muchas luces, como inclusive haber desarrollado justamente esta conversación contigo, digamos, antes de haberla grabado y que bueno, que coincidiéramos en tantas perspectivas. Entonces yo ahorita quisiera que simplemente ni lo haga en general y dentro de la brevedad de hacer esto como una pequeña introducción y no extendida como lo haremos en varias ocasiones después de esta, cómo efectivamente, sin entrar en los detalles específicos, ella dio su salto, que fue la que la ayudó y que consiguió efectivamente en esa ayuda de una de las tantas referencias por lo que a ella se le presentó de estudiar, de dedicarse a fondo con herramientas, con evidencias, con guías realmente experimentados en esta materia, para dar ese salto de los 360 grados tradicionales, de aquello que nos enseñó nuestra cultura occidental, de estudiar una profesión, buscar efectivamente emprender desde el punto de vista de negocios, ya sea como empleado o como dueño de una empresa, el hecho de tener éxito y digamos tener un bienestar económico, pero que efectivamente pues eso termina quizás a veces siendo incompleto o no satisfaciendo la parte esencial que uno tiene y que efectivamente pues en algún momento se le descubre por un disparador y uno lo enfrenta y lo maneja como ella viene haciéndolo desde hace unos cuantos años acá y que bueno, que justamente es lo que quiero que ella de alguna forma introduzca y empecemos con su exposición, Adrián, a preguntarle muy precisamente lo que desde tu perspectiva y la mía entendemos que eso puede ser respuesta a tantas preguntas que hay por allí del emprendimiento, de todo el tema de los negocios digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Niloa, por favor, yo simplemente, por favor, simplemente con toda la libertad del caso, ¿cómo fue que tuviste ese brinco de esa profesional, digamos que se dedicó casi que toda una vida a desarrollar su profesión como economista, como ejecutiva bancaria y cómo efectivamente, pues, simplemente, digamos, saltaste a lo otro y te diste cuenta efectivamente de todo lo que has venido descubriendo. Y de paso, ¿cómo lo estás tú compartiendo y multiplicando? Bueno, gracias. Realmente fue a raíz de una situación traumática, bueno, inesperada, ajena totalmente a mi voluntad. Vi bruscamente de pronto muchos cambios en mi vida, donde, bueno, ya no tenía el nivel de, de ingresos que tenía, la estabilidad económica que venía disfrutando, emocional, por ende, en mi familia. Todo cambió para mí y pues eso me llevó de alguna manera a conectarme con algo que jamás pensé que iba a transformar mi vida como la ha transformado. De alguna manera llegó en esos tiempos eh, la conexión con el área espiritual. Tuve oportunidad de conocerlo acá en Venezuela y eso me hizo ir a India, donde
Desde entonces, bueno, he estado visitando la India y he tenido una transformación interna, personal. Eso impulsó el hacerme trainer y tomar niveles inclusive avanzados de trainer para transmitir aquí en mi país a través de cursos, de varios cursos, prácticas, enseñanzas, meditaciones, rituales, si se quiere, que realmente son transformadores. He descubierto que el ser, si está internamente en conflictos, en cargas, en sufrimientos, en heridas, de manera consciente, inconsciente, inclusive de otras vidas, eso definitivamente determina la felicidad que el ser tenga. Y he descubierto que, bueno, alguien puede tener muchísimo dinero y sin embargo es una persona infeliz. O alguien puede tener opciones de ser muy adinerado y su estado interno de conflicto, de separación, de dolor, le impide acceder a esas posibilidades de éxito. Entonces, realmente para mí ha sido transformador desde ese espacio que yo he experimentado, he tenido la pasión para ayudar a los demás. Hoy por hoy, pues bueno, brindo a través de estos talleres, ayuda a muchísima gente y he visto los cambios, la transformación, y muchos de ellos, pues, en todos los aspectos de su vida profesional, personal, han visto cambios con todas estas enseñanzas, que son muy sencillas, es simplemente entrar en tu yo interno, el conectarte de nuevo con tu esencia divina, el estar en sincronía con tu conciencia superior, con tu Dios, como lo quieras llamar, pero definitivamente es un reencuentro interno que es necesario y necesario también sanar heridas que hay allí con tu familia, tus padres, con todo lo que han sido tus relaciones, tu entorno, que pues realmente he descubierto que hay algo más allá que la mente a veces no entiende, que sí ayuda. Realmente es lo que yo ofrezco para mucha gente que está hoy en día, bueno, queriendo canalizar, bueno, un negocio, un empleo, cambiar de vida, cambiar de país, emprender cualquier aspecto de su vida. Eh, Siento que es necesario mirar un poquito hacia adentro y darnos cuenta qué está pasando allí, soy feliz, no soy feliz, estoy conectado, estoy en conflicto, estoy separado, qué está pasando en mí. Muchas veces quiero entrar en procesos de cambio importantes, acceder a cosas importantes en mi vida, para mi familia, y sin embargo hay, bueno, emociones internas, miedos, inseguridades, conflictos internos que no están a disposición de yo poder manejar, aún yendo a profesionales. Yo siento de verdad, desde mi experiencia, que hay un algo más allá que toca tu fibra divina, tu fibra interna, pues. En este momento Adrián, ¿qué te parece? se me ocurre una pregunta escuchándolos a los dos. ¿En qué momento nos toca dar la mano, mandar el ascensor de vuelta, ayudar a otros? ¿En qué momento, una vez que comenzamos ese rescate o ese reencuentro con nosotros mismos, ese reemprendimiento, esa neoconexión, eh, está el ayudar, el colaborar y el también entender que somos parte de un ecosistema, de una sociedad y en la que podemos también ser parte del cambio de otras personas, de otras familias, de ser esa luz también en las tinieblas de muchas otras personas? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ni lo, Bueno, he entendido a través de la experiencia que primero debemos como buscar esa transformación interna en nosotros. Si nosotros no estamos en equilibrio, en unidad, en conexión, no vamos a favorecer mucho a los demás. Es preciso primero transformarnos nosotros, sanar, equilibrarnos, pero simultáneamente también se puede ir haciendo el trabajo para con los demás. Es indiscutible que entendiendo que nosotros todos somos unos, porque somos energía, somos de verdad seres espirituales viviendo una experiencia humana y somos energía pura. Cuando yo quiero algo bueno para mí, es importante entender, pero lo entiendes cuando empiezas a transformarte, que también buscas el bienestar para el otro. Pero mientras tú no estás en bienestar, vas a ser incapaz de querer ayudar al otro, de buscar ayudar al otro, porque eres incapaz de ponerte, como que dice, en los zapatos del otro, ¿no?
Cuando comienza tu transformación es algo como que fluye naturalmente y tú comienzas a ayudar. Eso ha estado pasando en mí, cada día es mayor esa intención de, es la pasión que me impulsa, pues desde mi transformación realmente lo que quiero es ayudar a los demás, porque entiendo que es tan importante cuando tú estás en equilibrio, en unidad, en armonía, en paz, en una paz que no te la quita nada ni nadie. Y bueno, todo fluye tan hermoso, tan perfecto, te llenas de amor, de compasión, de muchos aspectos que realmente cuando estás en conflicto no tienes. Tú eres capaz de ayudar. Por ejemplo, Venezuela, mira, necesita tanto de esos aspectos que son necesarios, pues el comprender, el aceptar, el contribuir, más allá de criticar y de enfocarnos en tanto problema y conflicto, es preciso que nosotros tomemos conciencia de qué es lo que está pasando y enfocarnos en las soluciones, en colaborar, en proponer, aún contra todas las adversidades. Nosotros no tenemos que ¿sabes? Sobreponernos a eso, pero es necesario. Primero el cambio interno en nosotros. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está tu cambio? El mío está en pleno proceso, no sé el tuyo. Bueno, pero es que me parece perfecto y entonces yo a ti te hago la siguiente pregunta. Tú que eres el arquitecto de estas láminas cifradas, ¿por qué 367? ¿Por qué Neo Emprender? ¿Por qué un símbolo de Yin y Yang que ya no los explicaste con, con esa cuadratura, con ese movimiento? Explícanos, ¿qué hay de espiral en todo esto? Y te faltó el detallito conscientes y entre océanos, ¿no? Porque eres bien detallista. Sí, como tú dices, hay un cifrado completo. Yo realmente admiro mucho todo ese esquema del código de Da Vinci, pues digamos, todo el tipo de mensajes secretos que la vida nos plantea, que realmente más que secretos son simplemente como que yo siempre digo, guiños de la divinidad, que nos vive dando guiños todos los días, todos los momentos de nuestra vida. Y bueno, algunas veces los percibimos y otros no. Y justamente en esos códigos cifrados hay propuestas, ideas, intenciones o quizás pistas para responder preguntas que uno se ha hecho muchas veces o preguntar cosas que antes no había preguntado. Neoemprender. Empecemos por allí. Y es que buscando efectivamente algo que llame la atención, porque necesitamos llamar la atención hacia cosas que van en positivo, como Nidoa lo planteaba, y que cambien al ritmo de la disrupción que nos tiene ya acostumbrado a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, particularmente en los últimos 5, 10 años máximo, con todo este tema, digamos, de la tecnología avasallante, todo el tiempo efectivamente planteándonos extensiones de nuestra humanidad mucho más allá de lo pensado y capacidades de interacción que ni siquiera nos habíamos imaginado antes. Entonces, el tema de emprender es como que hay que revisarlo y revisarlo y revisarlo. Muchos que quizás me escuchen, he planteado muchas veces en diferentes cursos, talleres, posgrados, charlas, conversaciones, entrevistas, y hasta en libros que están por publicarse muy pronto, esquemas y modelos y propuestas interpretadas y aterrizadas desde el punto de vista de mi experiencia y los que he podido apoyar y quienes me han apoyado igualmente en emprendimientos diversos en los últimos años en Latinoamérica, en cómo efectivamente pues todo este tema del emprender ágil, de todo el tema de Lean Startups, todo el tema de los modelos de negocio, los lienzos de negocio, innovación, etcétera, 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 viene debatiéndose entre lo que era la parte tradicional de lo que se llamaba el plan de negocio, el emprender, entendido como el hecho del negocio nada más como que si fuera la única dimensión del emprendimiento, y buscar efectivamente la riqueza como único propósito final de emprender, o propósito, digamos, único del emprender. Y bueno, en ese debate de tantas cosas geniales y tantas cosas muy buenas, sistemáticas, que se vienen proponiendo desde hace 100 años más o menos, y en los últimos 5 y 10, sobre todo, años proponiendo efectivamente innovación por la disrupción tecnológica, pues se me ha ocurrido, y lo he conversado contigo, Adrián, miles de veces, he conversado con Nilo al respecto justamente para que ella nos agregue ese gran valor desde su perspectiva ya del camino que ha descubierto y la elevación que ella ha tomado desde el punto de vista de lo terrenal básico, ¿no? Y cómo efectivamente yo lo he experimentado y se lo ha manifestado, pues, porque no es un tema, repito, de que ella lo escuchó, ¿no? Ella lo ha vivenciado y personas que ella ha sanado, ya ha enrumbado, ya ha reenrutado
y ha ayudado a reinventarse, también se lo ha manifestado. Así que ese neoemprender lo que busca efectivamente en 367 grados, como lo explicaba antes, ir más allá de efectivamente lo que ya significa corregir una falla que existía o sigue existiendo quizás a veces en muchas escuelas de negocio, en muchas prácticas, digamos, gerenciales, muchas prácticas en general de la actividad del mercadeo o de cómo formular los negocios, que uno se enfoque específicamente alrededor de la idea y alrededor del producto que uno tiene en la mano y se le olvida efectivamente que, por un lado, el producto y ese servicio que acompaña al producto para que se mantenga en el tiempo tiene que cubrir una necesidad, un deseo manifiesto, digamos, o hasta cierto punto impulsado por mensajes que uno publicitariamente busca para que esa persona satisfaga su necesidad con una marca particular, desde la perspectiva de ese cliente como tal, conociéndolo a fondo y entendiendo qué es lo que él requiere, y no solamente desde el punto de vista del producto, pero eso es justamente una de las dimensiones. Quizás digamos que ahí están los primeros 180 grados, ¿no? Cómo yo efectivamente entiendo que mi idea, mi modelo de negocio, mi marca, mi mercadeo, se debe a ese cliente y sus necesidades y deseos que uno ha venido motivando, y no al producto o a la idea que se me ocurrió originalmente. Los otros 180 grados son entender que ese cliente también es un cliente interno. Mis empleados, mis socios, mi círculo particular de influencia o de influenciados, mis aliados internos dentro de mi organización y mi empresa. Son esos otros 180 grados. Cómo yo internamente, mi emprendimiento, mi empresa, mi proceso básico de negocio o mi cadena de procesos completa, yo la integro y le doy 360 grados ese enfoque de pertenencia, de sentido de pertenencia que afianza la idea en todos sus grados de esa circunferencia plana o bidimensional bajo la cual nos enseñaron en los últimos 100 años que uno debe manejar los negocios. Al Los 7 sernos... grados adicionales, ¿de dónde vienen? 7 por muchas cosas que le van. Perdón. No, 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 sigue porque te iba a hacer una pregunta, pero quiero ¿Aló? que termines el concepto que me estabas diciendo de los 367. Sí, sobre todo el número 7, que le voy a pedir a Niloa que justamente lo refuerce. Todos hemos escuchado el dichoso Lucky 7, ¿no? El famoso 7 de la suerte. Todos de alguna manera, el 7 llama la atención muchas veces por múltiples razones que están asociadas a algún factor de la suerte que alguien en algún momento de alguna forma nos presentó. En mi caso particular, yo, por razones hasta del año en que nací y la numerología que me rige, el 7 se me ha manifestado múltiples ocasiones, múltiples veces, y me manda muchos mensajes continuos. Tanto que efectivamente yo muchas veces me estructuro mentalmente en términos de 7 cosas, ¿no? Y lo hago inconscientemente. Y son justamente cosas que no tengo ni explicación desde el punto de vista de la bidimensionalidad, a llamarlo bidimensional en ese sentido, o regidos por la circunferencia que empieza y termina. En lo tradicional, en lo que nos enseñan como que si fuese una ecuación perfecta. Y esos 7 grados son justamente los grados que se desprenden de la circunferencia, de los 360 grados, y empiezan a elevarse en otras dimensiones como que en forma de espiral, ¿no? Cómo ese círculo se va replicando a sí mismo desde el origen que lo planteó hasta elevarse y salirse efectivamente de lo que lo restringe, que son sus 360 grados decretados, y buscar efectivamente esos elementos que explican lo que no hemos logrado responder y nos hace preguntarnos lo que no nos hemos preguntado. Y finalmente, conscientes y entre océanos. Justamente la parte consciente significa que no sea más esto un accidente, que no se nos ocurra y lo sintamos cuando tenemos una pérdida, una disrupción o un problema particular, como ni lo explicaba, que nos hace de repente, digamos, por alguna pérdida o por alguna situación donde uno no tiene ya el mismo ingreso, le cambiaron las reglas del país, el país efectivamente entró en un proceso de revolución, digamos, que uno no comprende, no asimila o simplemente no acepta porque no es lo que uno aprendió, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, pues, es el hecho de que tomemos esto ahora ya como un diseño, como una reinvención personal, donde conscientemente hacemos un nuevo emprendimiento más allá de lo normal, de lo que ya sabíamos, y sobre todo que no nos tenemos que ubicar ni en el océano azul ni en el rojo, sino que tenemos justamente buscando los puntos en que en cada momento de nuestra vida ese océano particular nos los inventemos, justamente bajo la teoría de inventarse ese nuevo océano, esa nueva forma, esa manera en positivo
de emprender, de innovar y de jugar con el multi-yan, buscando armonía justamente entre las cosas que quizás no nos hemos dado cuenta hasta ahora que están desarmónicas. Y ahí voy en línea con lo que decía Niloa. Y hablando del número 7, Adrián, y mantén la pregunta tuya en hold, no se te olvide, porque no quiero tampoco que se pierda la explicación sobre el número 7, quisiera que Niloa sacara al aire un poco lo que su maestro en la universidad donde ella estudia en la India y se ha venido formando en los últimos años para todo lo que ella hace, su maestro matemático puro, ya ella lo explicará, justamente habla alrededor del número 7 para que de paso quede claro el tema de la magia del número 7. Niloa. Sí, el maestro explica que científicamente descubrió que en el cerebro cada 7 minutos hay como un salto y que a través de repeticiones, en este caso mantras, donde repitiendo ciertas oraciones durante múltiplos de 7, 14, 21, ideal 49, hay cambios, o sea, se pueden lograr desestructurar esquemas que están ahí muy arraigados. Sí, esto en la parte científica que tiene que ver con todo tu cambio, por supuesto, al haber ese cambio en el cerebro, imagínate, cambia tu percepción de las cosas, comienza todo un discernimiento muy diferente acerca de la realidad, vas consiguiendo una realidad totalmente diferente, tu realidad. Y bueno, por otro lado, en términos espirituales, ese 7, bueno, mira, el séptimo cielo habla de que es el cielo supremo, los 7 chakras, principales chakras, porque nosotros tenemos muchos chakras en el cuerpo, las 7 notas musicales, pues bueno, es un número que realmente tiene una fuerte connotación también en lo espiritual. Ahora sí, Adrián, ¿qué preguntabas? Disculpa. Sí, en esta vorágine en la que se ha convertido el mundo de los negocios, y no solo ese enfrentamiento entre lo material y lo espiritual, sino también entre la estabilidad que te ofrece un empleo que ya no te la dan, que ya no te garantizan estabilidad para el resto de tu vida, que ya no puedes hacer carrera en una empresa, que ya los sistemas de gobierno han demostrado, así como las empresas que están de su cuenta y por su cuenta y para su cuenta, que hay que estar en una permanente innovación, en un reaprendizaje de las cosas y de cómo prepararse como un guerrero para la vida y poder con el talento, con más allá del talento físico humano, cómo ser un sobreviviente del intelecto y de las capacidades que van más allá de trabajar con las manos. Cómo podemos enseñarle a este nuevo ser humano, a estos niños, a estos jóvenes, a enfrentar el resto de su vida? Bueno, voy yo primero, mientras Niloa efectivamente me va pensando ese complemento que estamos buscando, y es que justamente le damos una respuesta desde la perspectiva de cada uno de los dos, ¿no? Un segundo que se me adelantó efectivamente una lámina que tenía aquí para apoyar mi respuesta, y es la siguiente. En general nosotros entendíamos de aquella propuesta de Abraham Maslow, que no era nunca una pirámide, pero la gente suele representarla como una pirámide, que tenemos necesidades fisiológicas, biológicas, de seguridad familiar, de pertenencia, de estima, de autorrealización, que si bien es cierto y aplica desde el punto de vista sociológico y definitivamente nos marca en general, por cierto que hay obviamente variantes y subcapítulos detrás de todo esto, pero no es ese el tema de esta conversación. El hecho está en que lo primero es, ni lo decía hace un rato, nos preguntamos una cosa y yo lo planteo desde el punto de vista de lo que es el emprendimiento tradicional de negocio, alrededor de entender primero un producto o un cliente o efectivamente el contexto, qué es lo que nos está dando la vida como oportunidad, pero uno lo hace desde el punto de vista de lo que uno aprendió, de la escuela que se nos enseñó desde el punto de vista, digamos, si se quiere, pragmático, de lo que significa efectivamente tener éxito en la vida en términos de lo económico solamente. Y básicamente cuando uno piensa en el ganar o el perder, cuando yo explico esta misma lámina y la uso para efectos de explicar en el mundo de los negocios hacia los consumidores, cómo uno debe entender a sus clientes que son receptores de nuestro mensaje, de nuestro producto, nuestra idea emprendedora,
siempre explico que efectivamente pasa todo por el hecho de entender esa pirámide para cada persona de cada segmento, de cada arquetipo que efectivamente estamos tomando como referencia para nuestra idea, nuestro emprendimiento y nuestro enfoque. Y se nos olvida revisarnos a nosotros mismos, que era lo que Niloa planteaba. Cuando tú le preguntas efectivamente cómo efectivamente uno de alguna forma no se da cuenta y empieza efectivamente a tomar conciencia bueno, que algo pasa y uno tiene que hacer algo, y ella decía, bueno, su experiencia y su enseñanza reiterada le ha demostrado que lo primero es revisarse uno mismo. Entonces, si yo me hago ahora la pregunta, que insisto, utilizo mucho en mis cursos de emprendimiento, en mi curso de mercadeo, en mi curso de negocio tecnológico, en CRM, esta lámina yo la utilizo para muchos propósitos, y la repito aquí, normalmente uno busca entender a ese cliente receptor de lo que uno propone en ese mundo, digamos, como lo dije antes, en 360 grados, ya sea un cliente, ya sea la parte interna, ya sea nuestro propio jefe en el trabajo, nuestro profesor tutor de tesis o nuestro maestro en general que nos va a dar la graduación o no, para que uno, de alguna manera, si uno está bien adelantado en ese enfoque de ese cliente, darle lo que él quiere y satisfacerlo en lo que ganan y no en lo que pierden. Y ahí efectivamente uno maximiza la posibilidad de que le salgan bien las cosas. Pero la pregunta o la respuesta a tu pregunta pasa por el hecho, ¿y cuántas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, de nuevo, reiterando lo que Niloa planteaba, qué es lo que nosotros ganamos o qué es lo que efectivamente a nosotros nos duele sobre lo que estamos haciendo en nuestra propia vida personal, profesional? ¿Está equilibrado o está equilibrado o no está equilibrado? Y cuando digo equilibrio me refiero a todas las perspectivas. No es el hecho de que tenga dinero suficiente o no, digamos, para cubrir mis necesidades y mis posibles futuros, digamos, desde el punto de vista de tener un ahorro particular. Se trata efectivamente de entender qué tan viable es mi vida en función solamente del vector económico y desde el punto de vista de dinero, teniendo carencias o problemas sin resolver, como muy bien seguía explicando Nilo antes, que pasan efectivamente y dejan su marca y que de alguna forma no terminan de sanar y uno no se da cuenta si efectivamente siguen ahí latentes y uno no lo ha entendido. Entonces, si uno se revisa internamente, Adrián, así como la misma metodología que uno revisa a sus clientes, revisa su audiencia, revisa los arquetipos de personas inclusive que uno atiende, porque hasta el punto de vista de lo que hace Niloa en sus sanaciones, ella se ubica en el contexto como los psicólogos y los psiquiatras, porque no diferencia mucho la sanación que hace Niloa de lo que hace psiquiatra y psicólogo, pero con otras herramientas, de primero ubicarse en el contexto de lo que la persona que manifiesta efectivamente un desequilibrio, una desarmonía, está efectivamente, digamos, dejando como tal esa huella, esa marca que le impide a esa persona conseguir la respuesta, la luz, digamos, responder las preguntas que se está haciendo y simplemente pues sentirse bien y feliz, a pesar de que efectivamente no tenga el problema económico resuelto, haya escasez de todos los productos, como vimos aquí en Venezuela, hay una cantidad de juegos ahí efectivamente de luchas de poderes y de bla bla, y nadie efectivamente se está ocupando de las realidades. Y efectivamente, insisto, hay que, desde mi perspectiva, que complementa la de Nilo y viceversa, lo que estoy buscando es efectivamente cómo aplicar una metodología sistemática de este mundo, digamos, donde nosotros hemos utilizado el intelecto racional más que el emocional o el espiritual, dándole la explicación de que, ¿dónde está la revisión interna? ¿Dónde está ese nuevo Emprender 367 que pasa por el hecho de revisarnos a nosotros mismos como emprendedores, como empleados, como empresarios? ¿Mm? En cuanto a qué es lo que ganamos o perdemos, o qué es lo que nos duele o nos quiere, para entender ese mapa de empatía propio, ese mapa de empatía interno. ¿Cuál es mi mecanismo de empatía con mi niño interno, con mi yo interno, y no con mi ego? ¿Cómo efectivamente yo estoy entendiendo lo que efectivamente sucede alrededor de lo que es esa dualidad del ego y la real persona, la esencia de la persona, y la manejo sin sacrificar al ego, que es indispensable para muchas cosas en la vida? Por ahí está la respuesta, y no con preguntas, sino efectivamente y prácticamente en términos de, te revisas tú internamente cuando emprendes. Tú te das cuenta que efectivamente, si analizas a fondo tus reales cosas deseadas, que tú necesitas realmente, muchas veces entra en contradicción con lo que la gente te repite y te dice y te condiciona, y tú de repente sacas en cuenta que no es lo que todo el mundo dice, lo que tú realmente quieres, y no es tan malo, ni es tan bueno lo que necesariamente tú estás apreciando porque te condicionan a ver lo bueno o malo. Ni lo. Lo has dicho tan claro, pero podría agregar que cuando él preguntaba qué reto tienen ahora los niños con todos los cambios que están habiendo, yo siento que todo lo que está sucediendo es perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Se están cambiando estructuras, esquemas.
los esquemas que hasta ahora hemos estado viviendo, a mi manera de ver, de acuerdo a estos cambios que yo estaba dando, ya no funcionan. El ser humano ha estado como lo que llaman en una carrera de ratas, ¿saben? Como yo debo crecer, ser un profesional, tener millones, tener esto, tener, o sea, ha habido como norte en el ser humano, como esa parte material, y alrededor de ella se ha generado una cantidad de emociones, expectativas, pues, de atendiendo necesidades que muchas veces no son realmente tus necesidades, son cosas que te han impuesto, o sea, a través de creencias, de cultura, expectativas que tus padres, la sociedad impone para ti. Entonces realmente a veces estás en un camino que no es precisamente el que tú deseas para ti. Esto en parte se llama liberación del trabajo en el sentido de que liberarte de esa sensación de que estás en un negocio o en un cargo importante, pero realmente eres feliz allí. Sí, te está dando ingresos, te está dando cierto nivel de poder, de importancia, pero realmente eres feliz, no lo eres. Yo veo a diario en talleres que vienen personas con profesiones, oye, sí, y tienen cargos importantes, ingresos importantes, pero son infelices y me responden, bueno, porque de alguna manera eso respondió a la expectativa de mis padres, porque a través de ello, pues yo tengo el nivel económico necesario para, pero no estoy feliz, no estoy haciendo lo que quiero. Entonces yo siento que hay una transformación que va más allá de la propia sociedad y de los propios gobernantes y dirigentes y de los propios líderes. Hay toda una transformación que se está dando natural y esa transformación es necesaria, se está viendo como una crisis, se está viendo como algo terrible, pero todo eso, vuelvo y repito, como hay una frase de Albert Einstein que no me acuerdo exactamente, pero dice que a través de las crisis vienen los cambios profundos, viene la creatividad, viene la innovación, y lo que no hay es que tener miedo, simplemente ir enfrentando todo esto, enfocándose en la realización, en las soluciones, buscando las mejores herramientas que tú puedes conseguir, porque el problema es que la gente está metida en el problema, no ve un poco más allá, buscando soluciones. Creo que esta parte que maneja muy bien Samuel, de neoemprendedor, de todo esto que me encanta y lo admiro, que yo de verdad no lo domino mucho, pero lo que sí veo es que todo lo que está sucediendo está bien, porque la humanidad necesita cambios, necesitamos humanizarnos, más allá de estar corriendo por tener, por poder, por... No, tenemos que buscar equilibrio, equilibrio interno, equilibrio en nuestras familias, equilibrio emocional y por supuesto económico, financiero, eso está totalmente integrado en este esquema natural del ser humano, porque vivimos en un mundo material que eso es sumamente necesario, eso nos da tranquilidad, estabilidad, seguridad. Y cuando uno es próspero y tienes muchísimo dinero y si manejas negocios, oye, tú contribuyes a todo un esquema donde también en lo que tú estás manejando, pues el efecto multiplicador, toda la cadena que se mueve alrededor, y si, mientras tú mayor ingresos tienes, bueno, es porque alguien también a tu alrededor está generando también ingresos, está siendo beneficiado con este movimiento del dinero y eso no está para nada desvirtuado en todo este concepto de integración espiritual, por lo contrario, eso es un todo. Así que me encanta esta parte de emprendedor que maneja muy bien Samuel en todo sentido, que manejas tú, tan lindo Adrián, y pues bueno, siento que esta parte espiritual es un aporte que yo he manejado como las dos partes, la parte económica, la parte de estar en posiciones tales o cuales, pero esta parte que ahora conozco y que experimento propiamente en mí, yo soy capaz de poder, bueno, aconsejar humildemente sobre lo que domino hasta ahora a la gente para que, bueno, complemente, integre todo esto para su día a día en todos los cambios que vamos a seguir teniendo. Si hay algo seguro en este planeta y creo que en todo el universo es el cambio continuo. Y bueno, es estar ahí, bueno, de alguna manera viendo qué herramientas están saliendo día a día para ayudarnos a seguir en todo este cambio. Sí, que lo que tú dices, esas herramientas que nos llevan al equilibrio, a no huir de lo material, porque lo material es como el fuego que templa la espada
y la convierte en poderosa, cómo repotenciamos, reinventamos, reemprendemos nuestra vida profesional muchas veces. Yo desde el punto de vista de todo el tema de la comunicación me he dado cuenta cómo las herramientas y la tecnología ha ayudado a que muchos profesionales se reinterpreten y entiendan que ahora exponiéndose, dando, ejerciendo una voz, una opinión y dando, eh, están dándole un vuelco y un sentido a lo que ya hacen como profesionales, a que no son una pieza, una ficha, un número dentro de una organización, sino que son seres humanos que forman parte importante de organizaciones y que pues ya le ven más sentido, el rostro humano de las cosas. Muy importante navegar entre dos aguas. ¿En qué momento uno dice, bueno, ya aprendí, ya lo logré, ya me gané el tiempo libre? ¿En qué momento uno puede decir, ahora me puedo dedicar a lo que realmente me apasiona? Eh, ¿Cuál sería ese momentum para uno decir, me siento bien, estoy en paz, estoy tranquilo? Bueno, Adrián, ahí entra un poco la cuántica, ¿no? Lamentablemente nunca dejo de mencionarlo porque pasé por allí, digamos, le dediqué un tiempo en mi vida, en mis épocas que correspondían a la universidad, a estudiar todo este tema muy formalmente. Y la respuesta, como siempre, es que el tiempo es un estado mental, ¿no? El tiempo como tal, y siendo un estado mental, y no siendo efectivamente algo que tiene existencia realmente como tal, es simplemente, pues, relativo. Y justamente ese tiempo, como tú lo preguntas, y en términos de variable de tiempo, no existe y peor aún, no importa. Ocurre cuando tiene que ocurrir. Solo que efectivamente, de alguna manera, dentro de lo que nos enseñan y no nos gusta que alguien nos diga en qué momento ocurre tal cosa o puede ocurrir tal otra, no sé y no importa. Muy chocante ese tipo de respuesta. Pero si uno analiza un poco en frío y entiende efectivamente lo relativo de ese tiempo, digamos, quizás reformulamos la pregunta y nos decimos más bien, ¿cómo propiciamos nosotros que ocurra esa transformación, ese cambio que Neruda plantea, sin tener que esperar efectivamente a que nos caiga una pedrada en la cabeza, o que caigamos en un hueco, ¿sí? O que metamos la pata y seamos imprudentes, rudos o indiferentes ante tanta cosa que nos rodea, donde somos realmente torpes a la hora de no darnos cuenta cómo herimos a alguien sin querer, sin siquiera intencionarlo en absoluto, por el simple hecho que ni siquiera tomamos en cuenta que esa persona que estaba allí escuchó algo que se tomó para ella y ni siquiera era para ella, dentro de su contexto y su idiosincrasia, y le entendió como que fuese una agresión que la minimizaba. Entonces, si uno efectivamente espera, en términos de tiempo como tú lo planteas, que hay una respuesta en particular a cuál es ese momento específico de la vida o de transitar de la vida para que uno se plantee darle ese vuelco a las cosas, pues yo te diría que es continuo. Y efectivamente esa continuidad no tiene una respuesta en términos de tiempo, sino aquella que cuando te revises internamente, que debe ser efectivamente un ejercicio continuo de reflexión, muchos lo llamamos meditación, ¿no? Como parte de lo que incluye la meditación está el hecho de esa reflexión interna y esa conexión justamente con toda esa energía cósmica, toda esa energía, digamos, Exacto. unitaria, Samuel, omnipresente, donde efectivamente se nos manifiestan respuestas que no estamos ni siquiera esperando, ¿no? es verdad. Nos habías adelantado un poquito la próxima lámina ya para ir finalizando. Eh, ¿Qué metodología es esa? Justamente. La metodología que, si vamos a hablar del neoemprendimiento y vamos a hablar de todo este esquema de 367 grados, con todo respeto, y ustedes dos, que me han venido acompañando en intentos por separado de armar este rompecabezas, porque todas estas cosas se las he ido mostrando yo mucho a Niloa, a ti te las he mencionado también en muchas ocasiones, hemos conversado mucho al respecto de mi preocupación, mi insistencia en buscar algo efectivamente que responda a preguntas no hechas y permita preguntarse preguntas que uno no se ha hecho antes, está en entender efectivamente toda esta fiebre que hay de los lienzos, de los canvas, que efectivamente se le endosan tanto a Alexander Osterwalder como a Steve Blank, como a una cantidad de personas que efectivamente
su gran aporte, con todo el mérito que ellos llevan, porque a ambos personajes los admiro, igual que a otros que han utilizado estos lienzos de maneras maravillosas. Lo que buscan es representar una serie de bloquecitos, que si son más o si son menos, quizás la gente a veces le cuesta leer muchas cosas al mismo tiempo, cosa que me apasiona, Adrián, por eso tú me llamas siempre en encriptado, porque yo soy no es ni mejor ni peor, simplemente soy multi-imagen, ¿no? Multimensaje. Básicamente lo que busco o lo que buscamos, y les pido el aporte a ustedes continuo, no solamente a tuyo, Adrián y Niloa, sino todo el que efectivamente vaya viendo cosas que puede aportar, porque esa es la idea de la colaboración, que nos planteemos simplemente cómo funcionan los modelos de innovación de negocio, los modelos efectivamente de plantearnos hipótesis en un lienzo sencillo. ¿Quiénes son esas personas, digamos, que están del lado de lo que en un modelo de negocio se llama segmento de clientes y mercado? ¿Quiénes son estas personas que efectivamente tienen, más allá de una conducta basada en una pirámide de Maslow, o una jerarquías de Maslow, que tienen una cantidad de necesidades y deseos insatisfechos, y que efectivamente uno tiene algo que proponerles, ya con una idea, como refleja un poco este grafismo, que no tiene nada que ver con necesariamente lo económico, tiene que ver con el hecho de entender que efectivamente uno puede estar en un estado diferente, en un momento de la vida diferente, donde efectivamente siempre, y lo dijo ahorita, siempre va a haber el componente material como uno de los elementos, no como el final y propósito de todo. Elemento crucial, elemento fundamental. Ojo que evidentemente hay personas que son muy escépticas y en el mismo momento que uno le dice que no se preocupe por el dinero, que eso no es el propósito final, se desconecta de lo que tú le estás diciendo. Porque son personas, ya sabes, efectivamente dedicadas y encantadas y obsesionadas muchas veces por el tema del dinero como fin de todo. Y justamente pararse aquí en una propuesta de valor, que es lo que está aquí en el centro, para entender efectivamente qué es lo que de alguna forma la humanidad requiere en este instante, que es precisamente más humanización. Sobre todo, Adrián, tú y yo que somos digitales, somos residentes digitales, no nativos digitales como todo el mundo plantea, ya lo he dicho miles de veces, sino residentes digitales. Algunos son visitantes digitales y van migrando hacia ser residentes digitales. Nosotros a veces pecamos de ser tecnólogos y de plantearnos mucho en el punto, digamos, muy material y abstracto desde el punto de vista virtual de lo que significa la tecnología o la presencia en 2.0. Pero existe ese componente también espiritual. Justamente lo que plantea Nilo es lo que ha descubierto Nilo, y es lo que nos permite entender que esa propuesta de valor, esa forma de empaquetar nuestra propuesta a estos personajes tiene que ver con una conexión que no solamente mueve todo lo que es efectivamente esa conexión entre el cerebro, sino que trasciende efectivamente desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de lo que es otra vez esa parte cuántica relativa, es lo que de alguna forma determina nuestras vidas y justamente pues cuando no tenemos respuesta en lo racional, entendemos que acudimos a Dios, acudimos a la explicación de la energía, a la espiritualidad, y bueno, porque efectivamente no plantearnos un modelo de negocio, un modelo de emprendimiento que incluya bloques, efectivamente, que además de lo que es la parte material del dinero, que además de lo que es efectivamente entender y prototipar y arquetipar quiénes son las personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra colaboración, nuestro aporte, y por ello efectivamente nos aporten ellos a su vez retroalimentación, energía o inclusive dinero, ¿por qué no? Cuando efectivamente estamos dando un servicio remunerado para poder efectivamente conseguir esa gasolina para el camino, y que efectivamente esta parte de creación de valor, la llamemos más bien en vez de creación de valor, como se explica en los lienzos de negocio, creación de abundancia integral, de bienestar, de equilibrio armónico entre todos los vectores, el material, el emocional, el intelectual, el espiritual, el social y el familiar. Si uno busca equilibrar efectivamente esa entrega de valor de este lado y ese ingreso en positivo, con lo que nos cuesta prepararnos, desarrollarnos, invertir, sacrificar muchas veces para poder dar, a veces no estamos de ánimo, a veces estamos nosotros mismos enfermos, limitados, ni les cuento ni lo en un evento que tuvo este fin de semana, lo que trabajó duro para que felizmente se le inscribieran, pensando ella en 100, 150 personas para el evento, pasaron de 600 personas, o sea, y todo el trabajo que uno hace de este lado para poder entregar, las retribuciones van mucho más allá que lo económico. Entonces un poco el modelo busca balancear y efectivamente plantear cómo se escriben las relaciones de hipótesis que uno pone en estos bloques, las valida y con el método efectivamente ágil, tradicional de emprendimiento, manifestarlo en términos de dimensiones o variables que no solamente son las materiales y económicas. ¿Cómo efectivamente podemos nosotros aterrizar todo esto? Bueno, más adelante lo haremos y ya cerrando, como tú dices, Adrián,
en algo que estamos preparando, principio Nilo y yo, pero sabes muy bien, Adrián, que tú eres parte de esto en 2 o 3 o 4 temas también, y es algo que estamos preparando lanzar en el 2015 en Miami, en Colombia, aparte de Venezuela, y posiblemente en Panamá. Pero básicamente el tema, y ya vuelvo a mostrarlo, el tema gira alrededor de complementar, como ya lo dije antes, y entender cómo esa propuesta y esas herramientas que significan ese emprender 367 grados, tiene que incluir la multidimensionalidad del multiuniverso, la multienergía que trasciende efectivamente lo terrenal y que justamente está allí, quieran o no quienes nos escuchan, que son pragmáticamente científicos y negados a otra cosa que no sea explicación científica, saben muy Oye, bien quienes me escuchan. este que es el país donde la gente todos los días nace una nueva religión o una nueva iglesia, mucha gente que yo conozco estaría dispuesta a pagar el diezmo en esta iglesia. Yo lo creo y apostamos a eso. Y si no están dispuestos a pagarlo, que efectivamente descubran por qué aquí en el fondo se ve una mujer sugestivamente como que pareciera que está en paños menores. Bueno, parte del curso, no se imaginan ustedes realmente lo que esa mujer que se ve allá atrás está haciendo. Y eso lo vamos a mostrar justamente en otro momento en el curso, porque justamente lo que esa persona está es una persona que está en equilibrio. Oye, si no De me la otra manera, enseña no me doy cuenta. Qué bueno, interesante. justamente esa es parte del juego de ese mercadeo 367 grados, que uno juega efectivamente con mensajes que la gente llama subliminal, y aquí aprovecho lo que no Claro. lo saben, efectivamente uno manifiesta mensajes que no están claros, y que efectivamente pues aquí cualquier persona con un esquema mental condicionado piensa que aquí hay una sugestión, una sugerencia de algo que no lo es. Y efectivamente, solo les voy a dar una pista, esa persona que está allí está en meditación profunda, aunque ustedes no lo crean, en una playa, ¿no? Y efectivamente tiene detrás un mar que está embravecido. Pero eso lo hablaremos en otro momento, para que efectivamente, ya que captaste y viste efectivamente un poco sobre cómo vender esta idea y que alguien la compre, cómo efectivamente uno propicia que la gente empiece a descubrir cosas, como dijimos hace un rato, y señales que no son tan obvias. Pero básicamente la propuesta de Adrián gira alrededor de todo esto y lo efectivamente en esta parte morada, como es efectivamente este color, ese manifiesto del color morado, protector en el que manifieste y hace un llamado a la energía, y el azul efectivamente desde el punto de vista de lo que tradicionalmente venimos haciendo mucho Adrián, tú y yo, y otras personas alrededor de lo que es el emprendimiento tradicional, solo que el enfoque que le damos, y vamos a ver efectivamente, es todo el que venimos explicando y conversando, y donde yo creo que el valor de entender lo que significa tener una oportunidad de prepararse, tú preguntaste varias veces sobre ese tema, para ver efectivamente cómo uno se plantea la transformación, no es un tema de tiempo, es prepararte, invocarlo, invocarlo como se invoca la energía y accionarlo. Simplemente cuando tú Lo pasas por más el proceso importante, que Samuel, lo ha explicado que y estoy que viendo efectivamente va una... es ¿Ah? la parte de sanación, la salud. Finalmente, cómo se redunda una cosa en otra, Claro, cómo sin olvidar un propósito, algo que te conecte con la vida y con los principios de equilibrio, esto repercute en la salud y hay tanta gente que cuando ya es que se ve enfermo, para bien o para mal, es que se acerca otra vez como a reconectarse, cosa que la misma enfermedad es la que le habla a su cuerpo. ¿Cómo evitar mira, esto para que no se nos vaya la vida por habernos descuidado? sí, no, y te lo retomo. Yo ahorita estoy haciendo un estudio que llevo 3 meses haciéndolo con yo ahorita estoy haciendo mentoría y coaching de 27 emprendimientos, yo no sé si tú estás enterado, y por lo menos 6 proyectos específicos, digamos, en este caso con la Universidad Simón Bolívar y la Católica. Y estoy haciendo una entrevista muy particular, inclusive revisando hacia atrás los casi más de 200 casos de emprendimiento que tengo yo asesorados y mentorados, Bueno, eso ya, coachados, por utilizar el ahora es que término. Pero empieza ¿sabes lo que esto, y esto fue una breboca. ¿sabes lo que estoy preguntando? Justamente dentro de lo que ha sido fracaso o problema, ¿cuánto han considerado el hecho de no tener efectivamente armonía, equilibrio, problemas no resueltos, quizás situaciones como yo lo vieron muy al principio, que ni siquiera las has considerado y estás fajado emprendiendo, quizás escondiéndote en el trabajo y en la búsqueda del dinero para no darte cuenta de que lo que te está pasando en este momento de tu vida tiene que ver con algo que todavía no has curado, no has sanado? Entonces aquí viene una cantidad de temas que Niloa y otros, digamos, compañeros de trabajo en esa área particular que Niloa maneja, la acompañan y efectivamente en el caso del lado izquierdo, complementan entre ambas partes precisamente esa integración de ese emprender 367 grados
y que efectivamente, pues repito, lo vamos a estar lanzando si Dios quiere, y si no quiere también, que sí va a querer, efectivamente en el 2015, es más, está dado, está hecho ya, eso es lo que se llama Invocar la Energía, es un hecho, que se va a dar en el año que viene, lo vamos a lanzar desde Miami, en Miami, evidentemente ya te lo dije, con tu participación, y esto va a incluir posiblemente, digo posiblemente más de 3 libros, porque por lo menos uno está seguro, de apoyo y una cantidad de elementos y herramientas que van a ser continuas, no estáticas, es decir, libros y herramientas que no terminan nunca de escribirse y simplemente cada capítulo adicional lo va agregando a aquel que entiende y se conecta y se reconecta con este movimiento de emprender 367 grados. Niloa, ¿qué más quisieras agregar para cerrar ya? Ya lo has comentado bastante completo. Yo agregaría, bueno, que hay muchas herramientas aquí que dar, ¿verdad? Que brindar a la gente como, bueno, ya directamente trabajar con la energía. Con lo cual tengo de verdad muchas formas de hacerlo y las respuestas, las transformaciones las veo y bueno, va más allá de la lógica de la mente y pues están ahí a disposición para complementar todo este enfoque neoemprendedor 367. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Por ahí vienen los números, como decía por ahí, las escuelas iniciáticas de Pitágoras. No entra aquí quien no sepa matemáticas. por ahí anda La geometría, la cuántica, la física, todo, cómo nos vamos encontrando que se ve reflejada en todo. Muchísimas gracias a Samuel Aniloa por permitirme este encuentro con ustedes y ser testigo de este nacimiento entre dos océanos, Neoemprender 367, ese encuentro entre el despertar y entre lo que siempre hemos hecho para que redunde en salud, prosperidad, conexión y equilibrio y que podamos también ser partes de la solución y no del problema. Y bueno, ya aquí los dejo y dejo que se despidan. No, la despedida es simplemente un compromiso. Vamos a grabar de aquí en adelante y estoy comprometiéndote a ti y a Niloa, que me está viendo aquí como con cara de sorpresa. Vamos a grabar micro clips de 3 a 7 minutos, justamente 7 minutos, donde vamos a ir dando muchos avances gratuitos tipo freemium para que la gente vaya viendo capítulo por capítulo todo lo que están viendo ustedes aquí como propuesta de agenda de lo que va a ser efectivamente ese taller presencial, digamos en particular, que vamos a lanzar en fecha que anunciaremos efectivamente, pues espero para hacerlo ya comprometido antes de abril del 2015, ¿no? Muchísimas Así que gracias. agradezco también a Adrián y a Niloa, y bueno, y a Niloa para que cierre y despida, digamos, esta tríada que estamos haciendo en este principio, en esta parte donde hay otras personas que no mencionamos todavía, Adrián y Niloa, los tres hemos conversado, y ellos saben quiénes son, o ellas saben quiénes son, y ya hablaremos cuando ellas vean este programa para que ellas sean también parte de lo que vamos a grabar de aquí en adelante en esos pequeños micros. Gracias, Adrián, por esta oportunidad. Realmente me encanta, estoy muy motivada a emprender esto junto a Samuel, contigo y todo aquel que realmente tenga una propuesta en estos tiempos tan importantes de trascendencia en todo sentido. Yo, desde mi corazón, todo lo que tengo, de verdad estoy aquí para ayudar, para complementar y bueno, nada, para que esta evolución humana tienda a una felicidad general en todos. Muchísimas gracias Hasta la y próxima, Adrián. hasta la próxima.